Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco su gentileza. La verdad es que Segovia nunca estuvo tan lejos de Madrid, al menos por los retrasos de Renfe, a lo cual se une el corte de la Castellana, como consecuencia de una manifestación. Bienvenido, señor presidente de Radio Televisión Española. No le he oído su comparecencia entera, pero sí que tuve la oportunidad la semana pasada de estar en la comisión donde tratamos el tema de presupuestos. Y además, con la información que he manejado del presupuesto, información, por cierto, que se echa en falta que sea complementada, lo cual haremos mediante preguntas. Le tengo que decir que los presupuestos que presenta Radio Televisión Española para el 2014 son unos presupuestos irreales, porque cuantifica de una manera artificial, pero además son injustos, porque hace caer todo el peso en el recorte de la masa salarial, nada más y nada menos que 20 millones de euros, y sube un poquito las compras. Y son unos presupuestos, perdona que le diga, increíbles. Y no son creíbles, porque ustedes han incluido, tanto en ingresos como en gastos, partidas que no se pueden llevar a término. Y esto se lo explicaré ahora en mi desarrollo. Por tanto, nos encontramos ante unos presupuestos que no tienen equilibrio, entre ingresos y gastos, y que son unos presupuestos falsos. Bueno, pues esto nos recuerda la continuidad. Yo presentaba esta semana los presupuestos de Castilla y León, pues ocurre lo mismo. Son unos presupuestos que están sustentados sobre pilares que no son consistentes y además son presupuestos de mentira. Algunos datos. Mire ustedes recogen en partidas presupuestarias 90 millones de euros de ingresos especiales como consecuencia de la liquidación de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, como consecuencia de ingresos devengados en ejercicios anteriores. No hay ninguna certeza de que esta cifra realmente se pueda materializar y, por tanto, incluir en los presupuestos. Se da el caso de que, de ser así, que ojalá sea así, aunque usted, cuando yo le he hecho referencia a esta cifra en alguna comisión mixta de Radio y Televisión Española, pues me ha dicho que, claro, que eso no contaba, porque yo, cuando le aplicaba el principio de devengo, me decía que no, que era el principio de caja. Por tanto, de ser así, solamente, ojalá lo sea, solamente se podría materializar en un año. Pero, en segundo lugar, hay una previsión de cierre con un déficit de 80 millones, 81 para ser más concreto, que previsiblemente se vaya más en el ejercicio 2013. Desviación negativa, que por tanto no tenemos margen o no hay margen para poder, no tienen ustedes margen para poder enjugar este déficit, porque reducen 20 millones el gasto de personal, difícilmente lo podrán sacar de partidas de contenidos cuando la han incrementado, pero es el alma mater de la aceptación de la radiotelevisión pública. Pero además hay que sumar a esto 30 millones adicionales de los gastos extraordinarios de los Juegos de Invierno en Sochi. Son un gasto, como pasó con las Olimpiadas, cierto que se va a producir. Por tanto, de manera que en 2014 nos partiremos con 90 millones de ingresos inciertos, con 80 millones de déficit como mínimo materializados en este año, a no ser que en el tiempo que queda de ejercicio pues eso se consiga amortiguar, lo cual lo veo francamente difícil, por no decir que imposible. Más 30 millones de euros extraordinarios. O sea, este presupuesto parte con un déficit de 200 millones de euros. Ustedes se pueden hacer trampas en el solitario, pero la realidad y los números son claros. Un déficit que, por cierto, se viene a unir al del 2013, al del 2012, donde el Gobierno, con el recorte que hizo, pues nos encontramos con un déficit en el ejercicio de 113 millones. El déficit de este año, que puede estar en torno a 80, ojalá no vaya a 100, y el próximo déficit, que ustedes ya parten con un déficit mínimo de 200 millones de euros. Conclusión. Vuelve el déficit a Radio Televisión Española. Con el Partido Popular vuelve el déficit a Radio Televisión Española. Se incrementa la deuda y les recuerdo, como le recordé al ministro de Hacienda en su comparecencia, que cuando el Partido Socialista, cuando el Gobierno socialista cogió el Gobierno, se encontró con un déficit de 7.500 millones de euros. Por tanto, tenemos que buscar alguna solución, porque de lo contrario, pues me temo muy mucho que estos presupuestos pueden ser los presupuestos del certificado de defunción.
Radio Televisión Española, señor presidente, necesita respiración asistida hoy más que nunca. Se lo dije en la comparecencia del otro día, le dije que estábamos atravesando por la peor situación y me ratifico. Porque los ingresos han descendido. Y usted reiteradamente, y posiblemente cuando me replique me dirá lo mismo, es consecuencia de la caída de los ingresos de los operadores, de lo que se conoce en la jerga como los teleco, que son 50 o 60 millones de euros. Y yo le digo, no, es mentira, es falsamente mentira. El problema es el hachazo que ha pegado el Gobierno del Partido Popular al presupuesto de Radio Televisión Española. Un hachazo de 200 millones de euros. Por tanto, ahí es donde viene 250 millones de euros. Ahí es donde está el problema. Mientras en el resto de las administraciones públicas se ha hecho un recorte que no ha llegado al 20%, porque estamos en un momento difícil de situación económica, Radio Televisión Española ha tenido un recorte en las aportaciones del Estado del 50%, con una clara intencionalidad política. Por tanto, estos presupuestos son, como le decía antes, pueden ser el certificado de una defunción. Y de consolidarse el déficit estructural, ustedes podrán aguantar 1 o 2 ejercicios hasta llegar a las elecciones, pero entiendo que no le gustará a usted ser el sepulturero. Me imagino que no, como tampoco queremos que la Radiotelevisión Española pierda su calidad de servicio público. Por eso, Radiotelevisión Española necesita aumentar sus ingresos para garantizar esa estabilidad. Para ello, le reiteramos al Gobierno que se recuperen las aportaciones del Estado en los términos equivalentes al sacrificio del resto de las administraciones públicas. Se ha recortado un 50%, mientras en el resto un 20%. Por tanto, hay margen para aumentar y para garantizar la equidad de Radio Televisión Española con el resto de la administración pública. Pero también la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo nos da un balón de oxígeno, nos permite buscar margen de acción con las operadoras, al igual que se ha hecho en Francia, la aplicación del 0,9%. Hay capacidad para modificar la ley que garantice este ingreso y, por tanto, este equilibrio. Yo entiendo que ustedes, y así lo expresaban de una manera tácita, a veces no tan tácita cuando no estaban en sede parlamentaria, esperaban que el Tribunal Superior de Justicia Europeo fallase en contra, y, por tanto, era el momento de recomponer el mapa. Fíjense si hubiésemos ido a la publicidad. Si hubiésemos ido a la publicidad, como en algún momento apostaron los gastos, los ingresos por publicidad se han reducido el 50%. Si le suman a esa reducción el 50% de los ingresos del Estado, Radio Televisión Española hoy no contaría con un presupuesto superior a 500 millones de euros, lo cual sería, lógicamente, la muerte por inanición. Claro que algún dirigente del Partido Popular lo expresó en tiempo y habló de la necesidad de no contar con un servicio público de Radio Televisión Española. Lo cierto es que, afortunadamente, la sentencia nos da margen para buscar un equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos. Tengo que decirle ya para concluir que nos congratulamos enormemente del convenio que se ha firmado. Creemos que es bueno, pero ese convenio tiene que estar sustentado en un plan de producción realista, en la concreción de contenidos y también en la concreción de la aportación de recursos que tienen que ser y se tienen que corresponder con la realidad de los presupuestos del Estado. Si no, el problema será que ustedes están lanzando a la masa social de Radio Televisión Española a un gran fiasco y a un engaño. Y eso no queremos participar. Me imagino que usted es el primero, pero nos da mucho miedo, porque estos presupuestos son unos presupuestos en papel mojado. Y estos presupuestos no tienen equilibrio. Y ustedes tendrán que tomar iniciativas, y especialmente el Gobierno de España, y me dirijo especialmente a su vicepresidenta, tienen que buscar la fórmula que garantice este equilibrio entre ingresos y gastos, porque nos llevan a un déficit estructural y ponen en peligro el futuro de Radio Televisión Española. Muchas gracias.